Gracias, Señor, por ser siempre fiel. Gracias por permitirnos, Dios, estar cada día bajo tu perfecta guía, tu cuidado misericordioso, Señor. Gracias por tantas cosas que debemos darte, pero sobre todo por tu amor, por tu gracia, por tu paz, por tu Espíritu Santo de poder, de gloria, por tu Hijo Cristo, Señor. Gracias te damos en esta noche. Permítenos, Señor, en esta noche estar bajo tu guía y poder realmente compartir acerca de tu palabra, acerca de tu verdad. Te lo pedimos en esta noche, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, Cari, ¿estás ahí o no estás? Ah, Cari. Cari, ¿tú me estás oyendo? Cari parece que estuviera, pero no me contesta. En 2 minutos estoy listo. Listo, brother. Estoy aquí tratando de saber si Karina me está oyendo. Ah, Cari. ¿Sí me estás oyendo? Cari. Bueno. Me contesta. Vamos a ver qué dice por aquí. Sí. Ok. No sé si Cari me estará oyendo. Y si ella no me está oyendo, no me oye nadie. Cari. Ella no está hablando. ¿Qué pasó? Nada, que veo que Cari parece que estuviera, pero no está. O por lo menos ella está ahí, pero no la oigo. ¿Ah? No, sí. Buenas noches. Acá estoy. Lo Ah, que pasa es que tengo un inconveniente doméstico. Pero ya oh, estoy acá. perfecto, no, es que pensaba que no estabas. Ok. Excelente. Ok, entonces estamos nosotros aquí hoy eh, compartiendo o siguiendo lo que estábamos compartiendo, ¿verdad? El, el domingo acerca de todas las circunstancias en que el Espíritu Santo de Dios nos muestra su
su posición de alguna manera o de muchas maneras en lo que conocemos como la deidad, ¿verdad? Entonces, pues vamos a continuar por donde habíamos quedado, ¿verdad? Dale. Habíamos dicho que esta persona que forma parte de la deidad, que es el Espíritu Santo, es bien importante porque nada se realiza en ninguna época sin su potencia y sin su vitalización. Tu anuencia. Su anuencia, sí, porque es que su operación silenciosa es en el interior del ser humano, ¿verdad? Claro. Entonces, en cuanto a referencias directas, o a más referencias directas, porque ya habíamos visto algunas, ¿verdad? El espíritu también se menciona en relación con ciertas obras llevadas a cabo por medio de algunos instrumentos que Dios elegía. Entonces, recibimos la claridad de que estos instrumentos que Dios utilizó fueron investidos por el Espíritu Santo de Dios para el cumplimiento de una misión especial y específica, que podría ser en su momento de mucha duración o de menor duración, ¿verdad? Esto no anula ni pone en evidencia la bendición que el siervo de Dios que ha sido escogido podía recibir como individuo, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero el caso de los jueces, ¿verdad? Estos jueces eran personas levantadas por Dios para librar a la tribu de Israel de la opresión de ciertos enemigos vecinos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estos enemigos vecinos que tenían dominio sobre muchos territorios, de alguna manera contenía una manifestación de los juicios de Dios frente a los desvaríos del pueblo. Cuando el pueblo de Dios manifestaba arrepentimiento o alguna señal de arrepentimiento, dice que Dios proveía los medios para su liberación, ungiendo por el Espíritu a hombres aptos para esa tarea, ¿verdad? Estos personajes asumían cierto control de los asuntos a nivel de lo que era Israel, ¿verdad? Uno de ellos podríamos decir que fue Gedeón, ¿verdad? Dice en Jueces 11:29, en el libro de Jueces 11:29, nos trae el dato allí. No sé si ya lo tienen por ahí. Si no, pues. Jueces 11:29. Sí, señorita, léalo. Sí. Todo. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Ya, hasta ahí. Sí, es el 29. Ajá, y entonces, ¿cuál es el que dice que el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y los abiezeritas se unieron con él? Ahí está, ahí mismo, por ahí está Jueces. Entonces no era el 29, sino por ahí, vamos a buscarlo. Claro, ese. ¿Jueces qué? ¿Jueces qué? 11. 29, pero ese no es. No, por eso, pero entonces debe estar ahí. En Está Jueces. por ahí. Sí, en Jueces 11 vamos a buscar para que veas tú.
¿Qué es lo que está buscando? Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, ¿verdad? Ajá. Yo le había dicho que 29, ¿verdad? Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galat y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galat, y de Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón. Ahí dice que el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Bueno, esa es una prueba más, ¿verdad? Pero yo estaba buscando la parte donde vino sobre el amigo Gideón, ¿verdad? Que también está allí, pero vamos a buscarlo, no se preocupe. Buenas. Buenas. ¿Verdad, mi hermano? ¿Cómo estás? Tony, ¿cómo Bien, te va, mi bien. hermano? Eso, me alegra, bien. Entonces estamos buscando aquí. Ya lo vamos a encontrar, no te preocupes. Ya lo vamos a encontrar con toda seguridad. De pronto estoy más desenfocado que quién sabe qué, pero yo sé que por ahí es la jugada. Bueno, el llamamiento de Gedeón está en capítulo. Vamos a ver. Bueno, ese fue el llamamiento, pero... Sí, jueces 6 es. Dice, el 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Por aquí debe ser. Ese es jueces 6:34. Por ahí va. ¿Qué dice jueces 6:34? Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezereitas Abiezereitas, sí. Se unieron con él, se ¿verdad? reunieron. Sí. Bueno. ¿6 qué? ¿6:30 y qué? 6:34. Ese es el hombre. Entonces dice, ¿qué dice más abajo? Dice que él en ese momento dice revestido de qué. Ahí lo dice, ¿verdad? ¿O no lo dice? Y envió mensajeros por toda Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, cuales salieron a encontrarle. Pero en alguna partecita allí debe decir que exacto. Bueno, ahí lo dice ya, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Jehová, así dice, ¿verdad? Tú lo leíste, ¿no? Sí, así. Sí. Entonces ahí lo vemos, ¿verdad? 34. Entonces, revestido del poder que el Espíritu le concedió, él pudo derrotar a los madianitas, ¿verdad? Entonces eso es lo que está en Jueces 6:34, 35, ¿verdad? Y algo parecido ocurrió con Jefté, que era donde yo estaba equivocado, ¿cierto? Que fue lo que leímos ahorita, ¿verdad? ¿Jueces qué? ¿Recuerda? 11, 29. 11:29, sí. Entonces ahí fue donde estaba la confusión. Jueces 11:29. Ok, ahí están los dos. Entonces, hasta las manifestaciones, aparte de eso, otro momento en que vemos que también debemos tener allí claro es inclusive las manifestaciones de la extraordinaria fuerza física que caracterizaron siempre yo diría, la extraña obra de Sansón, ¿verdad? Que dice Jueces 14, Jueces 14, capítulo 14, estamos en Jueces.
Sansón y la mujer filistea de Timnat. Entonces, 14, para en el 14:6, ¿qué dice en el 14:6? Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Estas son las cosas que en las historias que nos cuentan nuestros amigos, hermanos, que sé que lo hacen no de mala fe, ni mucho menos, se les pasa contarnos la historia completa, ¿verdad? Porque es que la historia completa y la real historia es que quien derrotó al león no, ni siquiera fue Sansón, fue alguien que el Señor ungió en ese momento con su espíritu, ¿verdad? Y que Sansón pudo ser bendecido por eso. Tal fue la fuerza que le dio que lo despedazó al león. ¿Sabes la fuerza que tiene un león? ¿Eh? Y dice que no, ni siquiera tenía nada en su mano, ¿verdad? Para defenderse, sino fue a pura mano limpia. Lo cogió y según parece, le abrió la boca de tal forma que lo dejó listo, ¿verdad? Y no le contó nunca nada a su mamá y a su papá. Pero luego en ese mismo capítulo, si no estoy mal, en el versículo 19, aquí está. Tampoco nos cuentan la historia completa, sino que nos hablan del hombre que tiene una fuerza. Sí, pero ¿de dónde viene la fuerza? Eso es por eso es que mucha gente piensa que el Espíritu Santo es algo así como que emocional y la cosa, ¿verdad? ¿Qué dice el 19 del mismo capítulo en que estábamos? Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Ok, entonces fíjense ustedes que ahí va uno enterándose, si no se había enterado, o confirmando, si ya lo tiene claro, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes también en el mismo Jueces, pero ya no en el 14, sino en el 15. En Jueces 15, que es importante que nosotros pues vayamos subrayando estas cositas, ¿verdad? Porque allí el Señor nos habla de el verdadero poder o de la verdadera unción en ese entonces, ¿verdad? El 19. Creo que es en el 19. Sí. Ah, bueno, en el 19, déjame para ver. Sí. Pero se dice Bueno, el 14 dice en que el el espíritu 14. vino. Ajá, el primero, Y en ¿viste? el 19 dice que el espíritu recobró el espíritu también. Entonces, fíjense, ahí hay dos versículos. En el 14 dice, y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Oiga, como lino quemado, una cosa que ni siquiera una tela resistente al fuego, sino lino quemado. O sea, como nada. Lo bonito de la palabra, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? O sea, se volvieron peor que nada, o sea, no eran nada. Lino. El Y lino que se... eso se va solito. Tú le pones un cigarrillo y tienes que ver qué va a hacer porque se va todito con cualquier calorcito o con una candelita. Entonces, fíjate tú cómo el Señor nos explica allí el verdadero poder que tenía este hombre, ¿verdad? Esa fuerza. Y entonces dice el 15 que hay una quijada de asno fresca aún y extendió la mano, la tomó y mató con ella ¿a cuántos? A 1000 hombres, él solo, ¿ah? Sí. Entonces, esas son cosas que... Y en el 19
dice. Entonces, cuando ya él acabó con los 1000 hombres, dice que tenía una sed tremenda y dijo, bueno, primero clamó a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacore, el cual está en Lejí hasta hoy. Colina de la Quijada se llama, eso significa la colina de la Quijada. Y, no, eso significa es la fuente del que clamó. En Jacore. Es parecido a lo del hijo de la hebrea. Exacto. La misma fuente ¿te acuerdas? En el desierto. Y fíjate lo que dice, que él fue uno de los jueces, que tampoco no los aclara, ¿verdad? ¿Por qué él aparece en el libro de jueces? Porque dice, el 20 que dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años, fue juez de los israelitas. Entonces esas son las cosas que yo digo, ¿sí me entiendes? Qué bueno cuando uno está ahí atrás de la veracidad, ¿verdad? Entonces, también, aparte de los jueces, también podemos ver qué pasó con los reyes, ¿verdad? Que fue otro grupo de personajes que eran ungidos, ¿verdad? Entonces dice que cuando el establecimiento de la monarquía puso fin a la confusión y a la anarquía de los días de los jueces, dice que la unción del escogido de Jehová nos mostraba el don del Espíritu Santo para la realización de la obra de pastorear el rebaño del Señor. Entonces, los monarcas de Israel, según eso, no debían haber sido nunca déspotas, sino realmente Él los constituye reyes para que fueran virreyes, ya que el Señor era el soberano, era el verdadero rey de su pueblo. Entonces, ahí vemos el caso de Saúl, quien terminó por ser infiel a la unción que Dios le había dado, ¿verdad? Cuando vemos el caso de David, cuando él confiesa ese pecado horrible, ¿verdad? Que se había agravado, aparte ya del propio pecado, se había agravado porque había sido infiel a su labor de pastoreo, que era para eso que él nombraba a estos reyes, para que pastorearan al pueblo de Israel. O sea, ¿qué significa pastorear? Recuerden la palabrita que él siempre le repetía a sus discípulos, Cristo, ¿verdad? Dice, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Dice, apacienta mis ovejas. Entonces, David fue infiel a esa labor de apacentar el pueblo de Dios, ¿verdad? Y él le ruega al Señor en el libro de Salmos, capítulo 51. Vamos a buscarlo para que vea usted qué bonito es eso. Salmo 51, versículo, creo que por ahí está, 9, 10 o 11. Salmos. Salmo 8. 51. Salmos 51, versículo. El 11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es. ¿Viste? Fíjate que de ahí es donde sale ese bonito coro que durante muchos años, siglos diría yo, pues se ha cantado, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
En el 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ah, qué tremendo. Fíjate lo que, el reconocimiento de David acerca de que sin el Espíritu Santo de Dios, él no era nada, ¿sí me entiendes? Primero le pide que no lo vaya a sacar de sus aprecios, ¿verdad? Y luego le dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ah? Tremendo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Ah? Entonces todavía hay personas que creen, no, el Espíritu Santo, no, eso es para otra cosa. Mira todas las cosas que nos va mostrando el Señor para qué sirve, o sea, cuál es la función o el papel del Espíritu Santo por siempre, no es ahora, ¿verdad? Él sustenta, ¿ah? Él respalda, ¿ah? Él hace en cada uno de nosotros lo que nosotros no vamos a poder hacer nunca. ¿Mm? Fíjate que allí, si tú miras en el 14, él por qué le pide que no quite de mí tu Santo Espíritu. Mira lo que dice el 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Él sabía que si no era así, estaba expuesto. Estaba expuesto. Y él no tenía en cuenta cuando él iba a la guerra, porque eso era parte de lo que tenía que hacer un rey, ¿verdad? Tenía que ser guerrero y en esa guerra, pues, te moría. Entonces, él a eso no lo llama homicidio. El homicidio es lo que él urdió ahí contra el esposo de Jezabel, ¿verdad? Urias, Con Urias, el Eteo. el Eteo, el capitán, que era uno de los mejores guerreros que él tenía. Entonces, allí en ese momento, mira el 17, cómo el Señor allí no sé, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Siempre hablando del espíritu, ¿verdad? Y eso es bien importante en el plan de poder más o menos identificar, ¿verdad? Porque no es... Él lo que estaba seguro era que el único que podía, de alguna manera, no sé si era capacitarle o ayudarlo para poder llevar a cabo su misión como pastor de su pueblo, era el Espíritu Santo de Dios. Ya él reconocía eso, ¿verdad? Él se mostró indigno ahí en eso que leímos de su alto cargo, pero pidió misericordia con el fin de que el Espíritu Santo le utilizara aún a pesar de todo para el bien y el bienestar de su pueblo Israel, ¿verdad? Hay otro grupo que también se manejó en esos tiempos, que eran los artesanos. Entonces Moisés había visto en el monte el diseño de la obra del tabernáculo, ¿verdad? Pero le hacían falta artesanos y artistas para realizar lo dispuesto por Dios para la construcción de esa casa portátil que era lo que se llamaba el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, busquemos qué dice en Éxodo 30. Éxodo. Use Éxodo. Oye, Éxodo tiene nombre ¿cómo es? Desodorante. Desodorante. Éxodo en la mañana, Éxodo después del baño, Éxodo. Desodorante, ¿viste? Entonces, ¿qué dice Éxodo? Éxodo 3, pero si ustedes quieren, vamos a mirar. Dice Éxodo 31,
1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, aló, Vale, alguien me habló, fui yo mismo que me hablé. vale. Yo mismo fui. Entonces dice, El en espíritu. eso, sí, ese fue el espíritu que me dijo, hey, ¿qué te pasa ya? Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado de qué? De ganas de que él sea el artesano. No, dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Verdad? Qué bendición. ¿Eh? Quedote. Un cuedote, pues le dio con uno solo, con medio de uno solo de ellos ya estaba hecho. Entonces le dio 4 cosas: sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Dice, y entonces el 4 dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Dice, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa. Entonces empieza a detallar, ¿verdad? La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, los vestidos, incluyendo los vestidos, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote. Aarón, que era de Moisés, hermano, ¿verdad? Sí. Para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Mejor dicho, él mismo dio el diseño, cuando digo él es el Señor, ¿verdad? Y luego dice, eso que yo di, ese diseño que yo di, no lo va a poder hacer nadie si yo no le digo cómo es. Y la única forma efectiva de que ellos hagan lo que yo digo es que yo los voy a llenar. Por lo menos habla de que llenó a Bezalel, fue uno, ¿verdad? Y después dijo que había llenado aquí a Joliab. Oye, qué nombre bacano. Para cuando tenga otro hijo, César, a Joliab, para que le ponga ahí. Que fue él como el que ayudaba ahí, ¿verdad? Oye, y entonces pregunto yo, entonces, estas son partes de esa historia real que a veces a uno se le embolatan eso, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero todo está ahí en la Biblia, dice, y era a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? Claro. En Éxodo 35, vamos a buscar ahí Éxodo 35. Entonces, mira la importancia del Espíritu. ¿Ah? Que no, eso no quiere decir que es más importante que el Padre y que el Hijo, no. Pero es que tiene un papel tremendo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y intervenciones directas. Claro, es que es directo. Entonces, ¿por qué nosotros hoy vamos a perdernos de eso, cierto? ¿Por qué? Porque nos dijeron que no, que el espíritu, la llenura del espíritu es que salgas corriendo por la iglesia como loco y que te tires al piso. O sea, vuelvo y te digo, no, yo no voy a ponerme a evaluar si eso es o no es, pero lo que sí es cierto es que el espíritu que me muestra la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es un espíritu que el Espíritu Santo de Dios está siempre encargado de hacer lo difícil. O sea, la parte, ¿cómo diría yo? O sea, es más, ahorita si alcanzamos a llegar hasta allá, vamos a ver cómo fue a través del Espíritu que el mismo Cristo pudo llegar a la cruz, a través del Espíritu de Dios. Y con esto no estoy quitándole ni mucho menos, porque yo no soy nadie, pero es que la Biblia lo dice. O sea, bueno, Sí, pero se esperemos, posó la paloma. sí, que lleguemos allá, porque después entonces
Entonces este man ya está inventando. 35. Mire lo que dice el 21. 35, 21. Reglamento del día de reposo. Ajá. 25-21. Y Dice, vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. para darle bola, o sea, entonces fíjate, hasta en eso, cuando está hablando aquí que el pueblo trae la ofrenda, que es el título que tiene ahí, ¿verdad? Antes del 20, del versículo 20, dice, y salió, exacto, dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Y quién estimuló el corazón? Ajá. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. O sea que inclusive en la ofrenda vemos cómo el Señor pues estimula y pone la voluntad de dar la ofrenda. No necesitamos que nadie nos esté predicando de la ofrenda. Sí, el Señor mismo a través de su Espíritu es el que pone en nosotros el estímulo para hacerlo y la voluntad para hacerlo, ¿verdad? Trajeron ofrenda a Jehová para la obra. En este caso había un propósito, claro, que era que la obra del tabernáculo de reunión. Y para todas las demás cosas que, porque no era solo el tabernáculo, sino que eso ya vimos que traían otras cosas, ¿verdad? Hasta vestiduras y una cosa. Ese es el 21. Ahora vamos a buscar aquí más abajito para ver, déjame ver. Entonces dice en el 31. Si quieres el 30, vamos a empezar en el 30. Ahí, bueno, ahí vuelve y repite lo que leímos en Éxodo 31, ¿recuerda? Sí, Cómo el Señor unge a Bezalel y a Aholiab, ¿verdad? En el 30 dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaliel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y dice, ¿para qué, verdad? Para proyectar diseño. Otra vez vuelve y lo repite. Eso ya no lo leímos ahorita en el 31, fíjate, y lo repite de tal manera que queda exactamente igual. En el 33 dice, y la talla de piedra y en la obra de madera para trabajar en toda. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Joliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, o sea, a Bezalel y a Joliab, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Entonces fíjense ustedes que esos colores que están ahí no fueron inventados por el hombre, fueron dados, y esos bordados y todo el cuento fueron dados por el mismo Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo que hizo fue, el Señor dio la orden, el Espíritu Santo en el interior de esas personas, pues fue el que permitió que ellos pudieran hacer lo que el Señor había diseñado, porque el mismo Señor fue el que diseñó, ¿verdad? Qué tremendo. Y entonces hay personas que dicen, no, pero si yo tengo que hacer algo. El yo-yo. El yo, sí. Entonces, ¿eso qué? Entonces ellos no hicieron nada. Pues si tú me preguntas a mí, yo tendría que decirte con mucha alegría en mi corazón, que quien hizo eso fueron dos hombres ungidos por el Espíritu Santo del Señor. Si no hubieran estado ungidos por el Espíritu Santo del Señor, no hubieran podido hacer lo que el Señor había determinado que se hiciera, ¿verdad? Entonces, fíjate que él inclusive dice que
que es el que saca adelante la obra simbólica que Dios había dispuesto, que Dios Padre había dispuesto. O sea, ¿quién la saca adelante? El Espíritu Santo. O sea, la poderosa operación del Espíritu. ¿Ah? Claro, para que el espíritu sea justificado. Porque si hubiera sido por su propia creación, creatividad, entonces sobraba ahí el Espíritu Santo, el agradecimiento, la gracia. Y entonces, ahora, lo más bonito de todo esto, como dice un amigo mío, dentro de la voluntad de Dios, nos muestra Dios que el Espíritu Santo puede obrar en asuntos de cualquier tipo, incluyendo científicos y artísticos. ¿Ah? Ey, es que por ahí leí lo del libre albedrío. Sí aparece albedrío, pero el libre no es. El albedrío no es libre. Es un albedrío para decidir, pero es un albedrío condicionado a la Amén. voluntad de Dios. No Y es ese, libre. no, Existe el libre albedrío, no existe. No es bíblico. yo lo Existe el albedrío, o sea, el sí, decidir, pero en la voluntad del Señor. exacto. Entonces, esos son, y tú lo encontraste en algún versículo, sí. Yo creo que ya yo también lo tenía, pero eso a veces Pero tengo que se me buscarlo. pasa. Bueno, cuando lo busque, me lo Sí, recuerda, porque a mí a veces se me pasa a anotar algunas cosas. Entonces, para eso estamos, ¿verdad? claro, claro. Para edificarnos mutuamente. Gracias. Mire, En esto del espíritu se me vino a la mente de que en la unción era con el aceite, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo. Y hay una diferencia a través del mismo Samuel en cómo ungió a Saúl, que dice que fue con la redoma, mientras que con David lo hizo fue con el cuerno. Eso fue una prédica, una cosa, hay que ir allá y buscarlo porque hay una mira, diferencia. Hay sí, una claro, diferencia. así es. Sí, sí, Porque, y es verdad, eso hemos de pronto visto en ese andar de que esa es la diferencia por la cual el uno fue conforme a la voluntad de Dios y el otro salió ajá, con su es que el uno fue forzado, peo de mariposa, como dicen por ahí. forzado, fue forzado. Sí, Y fíjate que ¿a qué conllevó? A un ministerio de Saúl de a- cartón, de papel. arbitrario, sí, claro, yo digo, salió se torció, pues, cuando menos tenía que hacerlo. Tirándole el Entonces, uniforme al adolescente. exacto. Mire usted, vamos a mirar entonces otras áreas, ¿verdad? Entonces, eh, evidentemente ya vimos a través de la palabra de Dios, lo leímos inclusive, cómo en el plan de Dios, el Espíritu que es parte de esa deidad tiene una labor tremenda, ¿verdad? Igual la tiene Cristo y lógicamente el Padre, cada uno en lo suyo, ¿verdad? Entonces Dios, vamos a mirar este caso, Dios escogió a Abraham para ser padre de los fieles y su descendencia llegó a formar la nación de Israel, ¿verdad? Miremos lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, porque es mejor verlo de la palabra que escucharlo de mí, yo soy balurdo. Génesis 12. Dios Ver- llama a Abraham. Ajá, ¿Lo leo o qué? claro, mi hermano. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni siquiera se lo había dicho. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok. Entonces ahora vamos a ver, eso es importante que lo tengamos ahí claro, ¿verdad? ¿Cómo fue Dios el que escogió a Abraham, ¿verdad? Entonces ahora vamos a mirar en Isaías 63:14. Isaías 63:14. A ver qué pasa ahí. El espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Entonces miren ustedes, vemos cómo el Señor escoge a Abraham para que fuera el padre de todos los fieles, allá en Génesis 2, ¿verdad? Ahora, el pueblo escogido, vemos ahí en Isaías 63:14, que ese pueblo escogido solo pudo cumplir su cometido por medio del Espíritu Santo, de quien se dice que los pastoreó. ¿Cierto? Lo acaba de leer ahora César allí, ¿no? Isaías 63:14, ¿verdad? El Espíritu de Jehová los pastoreó. Lo dice clarito. Como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso, ¿verdad? Entonces, ese fue el que permitió. Oye, cuando dice bestia descendiendo al valle, es como, ¿te acuerdas aquel cuento de que el burro en bajada, frenando al burro en bajada? Exacto, si es que tú lees, si tú lees el 13, dice que fue el que los condujo por los abismos, como un caballo, Claro. como un caballo por el desierto sin que tropezara. ¿Ah? De otra Claro, manera, la dificultad mayor es esa, descender. claro, de otra forma, ten la seguridad de que ahí hubiera habido cantidad de gente que, que hubiera pasado al papayo, sí, porque la manera como ellos llegaron. Ahora dice, aparte que los pastoreó, dice que les enseñaba. Vamos a buscar a Nehemías 9. Nehemías 9. Ahora verás tú, no solo los pastoreó, sino que les enseñó. Bueno, eso es parte del pastoreo, ¿verdad? Nehemías 9, 9:11 creo que es. No, no 9:11, vamos a ver. No, el mar delante. 9:20, perdón. 9:20. Enviaste su buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Esta parte del maná sí la conocíamos, ¿verdad? Y el agua que el Señor le dio, pero muy, muy pocos se detienen a leer esta partecita, ¿verdad? Que el Señor, en el 19 dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. ¿Por qué? Porque dice, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y al principio del 20 dice algo que es definitivo, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. ¿Ah? Y entonces, mire cómo vienen todos esos tesoros allí en la palabra, y a veces ¡puf!, los pasamos por alto. Entonces, ahora usted y yo sí entendemos. Entonces, entonces por eso es que ellos 40 años en el desierto dando vueltas, y no tuvieron, y dice, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Dice, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Pero ya yo sé por qué. Porque enviaste al Espíritu Santo de Dios, que es el que
provee de todas esas cosas, ¿verdad? Y Desde estaban el inmersos en unas circunstancias sobrenaturales. sobrenatural, porque de otra manera, ellos se hubieran vuelto viejos, más viejos, dice que los vestidos, estábamos hablando de los vestidos, ¿verdad? Los vestidos, oye, si uno se pone una pantaloneta, 40 años. no, no, vamos a poner una semana aquí, ahora que estamos en pandemia. Oye, y en pleno desierto, güey. Y en pleno desierto. Sin desodorante, a sol y... No, olvídate. Entonces, y si te das cuenta, en esos 40 años ellos tuvieron que batallar y tuvieron que hacer una cantidad de cosas. Ellos no estaban quietos, eran como todo pueblo, ¿verdad? Que no está quieto, que eso se llaman como esos pueblos son nómadas. Eso, y en el desierto, mira, eso es bravo. Entonces, es que allí escondidito, bueno, escondido no, uno dice escondidito para ponerle misterio, porque no está escondido. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Entonces, ahora habría que buscar qué fue lo que le enseñó. Pero esa tarea... Pero no nos olvidemos de las circunstancias. Primero el pueblo no subió porque los amalecitas no lo dejaron subir. Ajá. Ellos se fueron desobedientes y el Señor ahí en el desierto los puso a dar vuelta, a estar errantes 40 años por su, ¿cómo se llama? Por su idolatría. Por la idolatría. Es que ese Y era por lo que juzgaron mal al Señor y el maná y aborrecieron toda esa vaina y querían las ollas de Egipto. Así es. Entonces, pero miren ese contraste. Allá no pudieron subir. Venían con un corazón lejos de estar constrito. O sea, el Señor en este momento tenía que reprenderlo. Los puso a dar vueltas, a divagar ahí, pero ahora nos está diciendo que igualmente el Espíritu, fíjate que en medio de la mano dura, está diciendo que estaba acompañándolo el Espíritu y también estaba enseñando. Igual que que de ahí quedó un remanente, que solo fueron los jóvenes. el resto, que llaman el resto fiel o los remanentes, ¿verdad? Es que eso es lo que te quiero decir. Ahora, ¿en qué ha cambiado esa circunstancia con respecto a nuestros días hoy? El Señor está con nosotros. El Espíritu de Dios está en ti, está en mí. Y no nos deja, ni nos desampara, a pesar de todo lo que, de toda la locura que hacemos y a pesar de cómo somos, de desobedientes y todo, ahí está el Señor, ahí está. O sea, nos está reprendiendo, pero al mismo tiempo nos está enseñando. Nos está enseñando, ¿verdad? Entonces, fíjate, esa actividad, por decirlo de alguna manera, que no, tal vez no es el término, ¿verdad? Porque estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la deidad. O sea, entonces lo ponemos a hacer una actividad, bueno, ese propósito, digo yo, del Padre a través del Espíritu en cada uno de sus hijos, desde el principio de la creación. Él no cambia, que Él no cambia. No cambia. Entonces, y esos propósitos de Dios, si te das cuenta, se llevaron a cabo por medio de los hijos espirituales de Abraham, ¿verdad? Ya que cuántas veces testificaba al pueblo el Padre, cuántas veces testificó al pueblo con su espíritu por medio de los profetas. Pero el pueblo no le prestó atención, ¿verdad? Según lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios en Nehemías capítulo 9, versículo 30, nos deja saber eso claramente, ¿verdad? Nehemías. Entonces, oye, pero ¿y entonces qué es lo que esta gente quiere? Es tremendo. Ahí, Nehemías 9, 30, o sea, estamos en el mismo 9, ¿verdad? Pero 10 versículos, 10 versiculitos más abajo, ¿qué dice César? Dice, los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual les entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Más clarito para dónde. ¿Qué más podía hacer el Señor?
Él Ajá. queriendo y los hombres no queriendo, su pueblo Ya, escogido. pero aún así él no La fue, pregunta es, ¿el Señor iba a desistir? no, ¿No los iba a llevar a la tierra prometida? lo llevó. No iba a nacer Judá? ¿No iba a nacer Jesucristo? Mira lo que dice, Por mira supuesto lo, que su voluntad se iba a dar a lugar por encima de cualquier desobediencia. Para allá así es. íbamos porque íbamos. Pero fíjate tú, entonces en el 31, ahí vemos, ¿verdad? La respuesta de lo que tú estás diciendo está ahí. Dice, por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los Correcto. desamparaste, Aleluya. porque eres Dios clemente y misericordioso. Aleluya. Pero hay gente que cree que no, que Dios está pendiente de tu, de tu, de tu caída para aplicarte, ¿verdad? Entonces, hermano, o sea, no. Y entonces cuando uno dice estas cosas, de pronto entonces dicen, no, que tú estás hablando de safe, always safe. No, Oye, nada. que guarda su pacto, ojo con eso. Claro, Que guarda su pacto, mi hermano. claro. ¿Tú crees que él iba a dejar caer su palabra? Ahí lo está leyendo en el 32, ¿verdad? No, hombre. Nuestro Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. ¿Ah? Entonces, esas son las razones, por si acaso ¿ah? no lo hemos, Ajá. no lo hemos pillado. Oye, pero entonces, mira, es que son versículos, que son capítulos que uno, No se ha tenido en poco delante de ti el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes. a Pues, nuestros príncipes, a nuestros eh, sacerdotes, a nuestros profetas, o sea, o sea, a lo que es el pueblo. nos están pasando las cosas malas por nuestro mal proceder, Así es. pero su misericordia está ahí inmanente. O sea, siempre nos está acompañando su Espíritu Santo Así es. para enseñarnos. Fíjate que ese verbo Ese es tremendo. uno más asocia al Espíritu Santo con el verbo ungir y consolar. Y consolar. Pero mira este que es enseñar, que es el mismo que está por allá, que recuerda mucho el hermano Jaime, que Sí, al final allá en Revelaciones dice que el Espíritu al final del tiempo nos va a enseñar y nos va a revelar. No va a haber necesidad que nadie nos enseñe. Amén, amén. Estamos clarísimos en eso. Pero eso siempre ha sido el proyecto del Señor, ¿verdad? No lo ha variado, que es lo que a mí me sorprende. O sea, a pesar de todo, o sea, fíjate que el pueblo de Israel está pasando un tiempo espiritual delante del Señor bastante, está en sequía, ¿verdad? Está en una sequía tremenda. Ellos consideran de que no, pero evidentemente está en sequía, ¿verdad? Pero ¿será que Dios va a abandonar a su pueblo? Pues no sé, o sea, yo no me atrevo, sencillamente me guío por la palabra, ¿verdad? Entonces dice la palabra que ya una vez yo creo que mencioné esto en Isaías 39, 19, y esa vaina fue objeto de tremenda circunstancia que, bueno, vamos a buscar qué dice en Isaías 39, 19. Ahora te vas a acordar tú, César, porque 39. 39. Isaías 39, versículo 19. Pero el 39 no llega al 19. No tiene 19, o sea que ya me engañé. Qué vaina, que me viven engañando, ¿viste? ¿Te das cuenta? Yo mismo me engaño. Entonces, debe ser, vamos a ver si yo no estoy mal. No debe ser. Ese es ¿Ah? el 40. Es el 40, ¿verdad? ¿Tú qué O dices? puede ser 38. Sí, pues. Pero entonces todo depende de lo que tenga. Vamos a ver que tienen 38. ¿Tú qué dices, Cari? ¿Ya tú leíste el 40? Sí,
Dice que el artífice prepara la imagen. No, ese no es. 40:19 no. El 38 tampoco. Entonces vamos a olvidarnos de Isaías, porque si no me meto en una vía dolorosa. Era 38, 39, 9, pero tampoco tiene 9. Vamos a ver, vamos a leer entonces ese Isaías 38 para ver qué dice. Pero ¿qué es lo que está buscando? Ya te voy a decir. Debe estar ahí, lo que pasa es que uno no... A ver, lo que estoy tratando de encontrar es que a pesar de todo, hay una promesa del Señor bajo el nuevo pacto y está basada sobre la obra de la cruz. El Espíritu renovará su obra en Israel. ¿Verdad? De alguna manera levantará fuertes circunstancias contra los enemigos del pueblo de Israel. Eso también, entonces es lo que quería ver si estaba en 39, pero parece que no, ¿verdad? Dice, en aquellos días, dice Ezequiel. Sí, pero es que ese... Entonces el 49, ¿será? ¿Qué dice? No, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levántate fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta los temas, di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que tu recompensa con él y su paga delante de su rostro. Bueno, no sé si eso es lo que estamos queriendo por ahí decir. Pero no importa, sigamos adelante, después lo miramos. Es 6. Ese fue objeto de una discusión entre mí y ti. 46. Sí, no, 39:6. Y aquí vienen días en que será 39. 39:6. será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y entonces, y el 7 dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán nada. Eunuco, el palacio. No, eso no tiene. Yo creo que lo que tú estás hablando fue una vez que si se iban a salvar los de Israel o no al final. Eso es lo que estoy hablando, pero ahora ya no me acuerdo. No, pero eso está en Ezequías. Revelaciones. No, en Revelaciones, allá. Creo que estás allá sí, Apocalipsis. Bueno, Lo que pasa es que sí se entiende de que ellos al final, tú sabes que eso va a pasar cuando la vaina esa, la abominación desoladora, sí. que se va a volver a repetir. Solamente se dio ya en los tiempos de ¿cómo que se llama? De Antíoco Epífanes. Ajá. Sino que ahora con el anticristo se va a dar y ellos van a ser engañados. Y cuando les sacrifiquen la cerda en el templo donde va a estar el anticristo y engañando a los judíos, ellos se van a dar cuenta de que han sido engañados. Y ahí en ese momento es donde pues ellos van a tener la oportunidad, ¿no? De hecho, por eso yo creo que la iglesia, como bien menciona Jimmy, el hermano Jimmy, la parte de la iglesia se queda, ¿verdad? Para pelear después de la ¿cómo se llama? Del arrebatamiento, o como se llame, que se levante la iglesia, porque hay todavía labor que hacer.
¿te acuerdas que de ese remanente lo menciona? ¿De dónde vienen estos? Vienen ¿cómo se llama? De la gran De la tribulación. gran tribulación, sí. Entonces, en esos tiempos yo creo que sí, efectivamente, muchos judíos, de hecho hoy sabemos que en Israel hay israelitas católicos, en Israel hay catedrales católicas. Sí, sí, claro. Estoy poniendo un ejemplo No, para que vean que todo no es judaico allá. no, no, Entonces, todo. y hay evangélicos también allá. ¿Sí me explico? Y sé que en algún momento, cuando el Espíritu nos enseñe y hayan ocurrido todas estas cosas y los engaños se hayan ya cumplidos, ¿verdad? Muchos millones de ellos van a ser convertidos y van a reconocer a Jesucristo. Y Así verán, es. dice, y verán las heridas las que en sus manos. ¿Y cuáles son esas heridas? ¿Te acuerdas que lo leímos no hace mucho Sí, tampoco? sí, claro, hace poco, sí. Y verán las heridas que me hizo mi amigo, mi conocido, no sé cómo es que dice Jesucristo, que lo Sí, estuvimos leyendo, ¿te acuerdas? Que de pronto pareciera que estuviera hablando ya de otro, pero ahí hace un cambio de cuerpo hace un cambio, sí. para cambiar a eso no me acuerdo en qué libro fue que lo leímos ahora. Creo que de eso, sí, creo que fue uno de los profetas menores, Amós, por ahí, no me acuerdo. Hay que Oye, buscarlo nuevamente. o sea, pero Ezequiel sí es un libro de la Biblia, ¿eh? O Ezequiel. Ezequiel es un personaje, es Ezequiel. Ezequiel es el rey Ezequiel aquel es que un rey, se es un estaba rey. muriendo. Sí, sí, el que le adicionaron el rey Ezequiel fue el que le adicionaron los 15 años, ¿no, güey? Los 15 años, sí. Sí, yo sí estaba confundido. Yo dije, pero esto es grave. Entonces, y me Entonces, hizo así es. bastante y me dijo, bueno, ese Ezequiel 37 es como el Espíritu Santo llevó al profeta donde estaban los valles de los huesos muertos, de los huesos secos. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, ese es Jeremías, ¿no? Jeremías, No, ese está en no, 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 Ezequiel, sí. Ezequiel 37, todo ese versículo, todo ese capítulo. Ajá. Pero en ese capítulo se ve claramente cómo el espíritu, es que es clarito, ¿verdad? Ah, sí, que Primero, el que los levanta. sí, primero que lo lleva Ezequiel. en el espíritu de Jehová Ah, sí, al sí, profeta y lo pone en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y sí, luego vemos cómo quien empieza a poner los tendones y a subir la carne y los cubre de piel es el espíritu, ¿sabes? Entonces esa es la parte verdad. El espíritu del sí. Señor, cómo actúa, ¿verdad? Eh, Y cómo, cómo se y- recreó en medio de una ajá. nación o de un grupo muy grande que podríamos llamarle casi una nación, muertos ya en huesos, cómo se recrea en esa nación. Y es que Y llevar en el espíritu a alguien resulta algo como casi como protocolar del mismo Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Llevar en el espíritu, una cosa, una actividad es sobrenatural, pero a la vez muy natural del Espíritu Santo. Acuérdate que también pasó con el enemigo, con Jesús, que fue llevado en el espíritu creo que un pico alto, ¿te acuerdas? Vamos, y le dijo, pero todo eso es actividad o permisividad del Espíritu Santo el de Dios. espíritu, claro. pero, Vaya, pero es una actividad que es propia del Espíritu Santo. Llevar en el Espíritu, llevar en el Espíritu. Eso de que, por ejemplo, Jesucristo, ¿te acuerdas que hubo un momento en que él se les perdió? Que lo iban sí, sí, a dar de golpiza, algo así. Y dice que se les perdió. O sea,
el mismo espíritu lo cogió y lo levanta, lo llevó, lo desapareció. Como el Así es. mismo espíritu le permitió llegar allá al ¿cómo que se llama? Al aposento alto. En ese cuerpo glorioso él pudo traspasar materia. O sea, Tremendo. hay predominio de lo inmaterial sobre lo material. Claro, y el espíritu controla lo material, que es la Claro. parte que hay que hacer resaltar, ¿verdad? Fíjate tú en esa profecía de Jeremías, Ajá. pasando a otro momento del espíritu, ¿verdad? Bíblicamente, en la profecía de Jeremías 31, Ujú. que todos conocemos y que luego las 31, Jeremías 31. del 31, del versículo 31 al versículo 34. 31. Y he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que me tomé su mano para sacarlos, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Eso fue lo que pasó en el desierto. Claro, claro. ¿Qué dice? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, él cumplió, él fue un marido Ah, fiel. fiel, Un fiel. marido fiel con su esposa, la iglesia. Es que está hablando de la iglesia, de su A la esposa, de su iglesia. amada, Así es. que su amada en ese entonces lo conformaba solamente su pueblo escogido, pero que finalmente con el nuevo pacto, con la venida de Cristo, se extendió a los gentiles y ahora nos incorporó. ¿Sí me explico? Nos hizo aceptos ante el Padre Amén. y nos injertó en la vida verdadera. Así, así es. De acuerdo. Fíjate tú, Y entonces, somos remanentes, somos remanentes. así es. Entonces va por el 33. 23, pero en este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Y el Y 34. no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Oye, eso va a haber un avivamiento tenaz, mi hermano. En los tiempos difíciles, ¿ah? Estamos hablando del gran día del Señor, Amén. pero que va a ser antecedido. O sea, a eso demuestra que a pesar de que va a estar toda la influencia de la hegemonía del anticristo, el Señor va a tener predominio. Claro. Por eso es que es importante. Dice, porque, Esa fue las llaves que él rescató. claro, porque dice, fíjate, al final del 34 dice, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso Aleluya. cómo es difícil de que una persona religiosa lo entienda. No, 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 eso no puede ser así. Entonces, ¿a qué estamos jugando y tal? Eso O es sea, algo. no puede, si tú te acuerdas de algo que te hicieron, tú no has perdonado, definitivamente. Ah, pues, Porque ya, evidentemente, que eso ese no es el olvido genuino. para nada. Y entonces estamos en la misma, ¿verdad? Entonces, fíjate tú, ahora, en el libro de Joel, Joel, ese creo que fue el que estábamos leyendo. capítulo 2, versículo 28. Joel es el primero de los, ¿verdad? Mira lo que dice Joel, capítulo 2, del 28 al 32. O sea, léelo porque no lo tengo aquí. Vamos.
Joel, capítulo 2, versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ya no sobre algunos, sino sobre siervos, todos los que fueran siervos y siervas. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo, ¿verdad? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Está oyendo? Entonces, lo más de eso es que en el Nuevo Testamento Pedro cita en relación con el día de Pentecostés, ¿verdad? Dice el Pedro ahí en el libro de Hechos, dice exactamente lo mismo, que esa es la parte, cómo el Señor enlaza el Jeremías 31 con Joel 2, ¿verdad? Y llega Pedro y utiliza esa misma referencia en cuanto a la renovación de Israel. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Exactamente igual. O sea, el único que puede lograr que esa situación funcione es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Sí, Que ese es el 28. Exactamente. Pero ese es el 28 de Joel, ¿verdad? De Joel, sí. Pero Pedro cita en los libros de Pedro en relación con el día de Pentecostés. Es que ese es el punto. En las epístolas. Claro, en la epístola de Pedro. No sé si fue primera de Pedro, vamos a ver. Efesios. Hebreo. Y ellos, el Espíritu Santo es el que lo lleva a uno a toda esa, ¿cómo te digo? Verdad, a toda esa verdad. No, y a que lo que ha sido profetizado pues se tenga bien clarito, ¿verdad? Ahora pues no encuentro Pedro como él lo planteó, ¿verdad? Pero Bueno, buscamos, vamos mirando. lo buscamos. Ok. Bueno, ahora pues tendríamos que continuar con otro tema, pero que pienso dejarlo para el sábado porque, cierto, ya son las 8:39 y tú sabes que Sí. aunque el tema esté bueno, el tema está bueno y todo lo demás, ¿verdad? Como todos los temas bíblicos, Sí. es mejor estar claros en eso, ¿cierto? Claro. Entonces yo pues te diría, César, a ver si de pronto si hacemos una oracióncita, Claro, con mucho oración sota, mejor dicho. Amén. Ok. Dios Padre Santo, a ti rogamos, Señor, en este momento, que seas tú clemente y misericordioso, porque sabemos que tu Santo Espíritu no cambia, Señor. Desde el principio de los tiempos tú nos has enseñado, Señor, desde la creación misma, que tú nos amas, que tú nos elegiste,
que tú nos prefieres como por encima de toda especie creada. Te damos gracias, Señor, infinitas. Yo creo que en principio por haber soplado dentro de esa masa de barro de la cual frotaste, Señor, pero con aquel soplo imprimiste en nosotros el sello de tu Santo Espíritu. Esa parte divina, Señor, que hoy nos acompaña, que nos reivindica, que nos conecta contigo, que nos hace un eslabón para acercarnos a ti, oh Señor. Amén. Hoy te damos gracias por este remanente, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la salud, por el empleo. Te pedimos bendición para todos y cada uno de mis hermanos de este grupo, los que hoy todavía no se pudieron conectar. Extiende esa mano de misericordia igual para ellos, Señor. Bendícelos, alcánzalos, Señor, y que sea una noche hoy espléndida para gozarnos en tu palabra y en tu presencia, Señor. Te damos las gracias por todo ello en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias. Bueno, mi hermano. Bueno, mi hermano. Un abrazo. Nos vemos entonces. Dios te Sarín, guarde. ¿cuándo regresa? ¿Cuándo regresa aquí? No, Mañana. yo voy para Cincelejo mañana y ya estoy en Barranquilla el viernes. Mejor dicho, está en recorrido por la costa. Sí, es que tengo ratico que no venía y era necesario. Era Claro, justo y necesario. Realmente justo y necesario, sí. Pero, un abrazo, Bueno, mi hermano. buenas noches. Chao. Bien, chao, que pase Bueno, buenas. buenas noches. Gracias. Chao. Habla, Donny, ¿y tú qué? Bien. Bien. ¿Cómo está, mi hermano? Bien. Bueno, bien, sí. ¿Cómo va la familia, el trabajo? Verónica, ¿cómo está? Bueno, bien. Estamos bien, gracias a Dios. Todo en orden. Ah, bueno, me alegra mucho eso. Sí. Me alegra bastante. Y bueno, y me alegra también poder verlo, hermano. Que tenía rato que no compartía con usted. Por lo menos sí. por acá, por Skype, pues. Un abrazo, que Dios te bendiga y bueno. Bueno, estamos hablando. Bueno, pues. Bueno, gracias, pastor. Bueno, pues. Hermanazo, que estés bien, chao. Bien, bendiciones. Bien, hasta mañana. Bien.